para tratar de clarificar un poco el panorama y ver alguna posibilidad de perspectiva después del 19 de noviembre. Estamos con Marina Dal Poyetto, economista y directora ejecutiva de EcoGo. ¿Cómo estás, ¿Qué Marina? tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Arranco con una pregunta de este periodo de entre elecciones. ¿Estás viendo que de acá hasta el balotaje vamos a tener esta especie de sensación de tensa calma, o visualizás que otra vez, a medida que nos acerquemos a la fecha electoral, como ocurrió antes de las generales, vamos a volver a tener esas turbulencias vinculadas con corrida del dólar e incremento de precios? Yo, a ver, lo primero que diría es, los consensos se los llevaron puestos, ¿no? Cuando fuimos a las PASO, donde la pregunta previa a las PASO era si esta era una elección de 2 o de 3, y había cierto consenso en que Milei sacaba más cerca de 20 que de 30 puntos, y la economía previa a la PASO fue una economía, si querés, con presiones, pero no con las presiones que tuviste al día siguiente de esa elección, cuando el resultado fue que Milei sacó 30 puntos. Y toda la dinámica que viste entre el 13 de agosto y el 22 de octubre, que arrancó con la devaluación post-PASO, el salto en la inflación post-PASO, y esa presión cambiaria infinita, incluso corrida de depósitos, o sea, todo lo que viste en la previa al 22 de octubre, donde, de nuevo, el consenso previo al 22 de octubre era si Milei podía ganar en primera vuelta o no. El consenso era que iba a ser un balotaje, pero nadie tenía un resultado de balotaje con Massa 7 puntos arriba de Milei. Y al día siguiente de esa elección, toda la presión que tuviste, toda la presión cambiaria que tuviste en la previa se disipó. O sea, tuviste una corrección violenta en todo. O sea, los contratos de futuros cayeron 30%, todos los contratos dólar link cayeron 20 y pico, después volvieron a subir, pero digamos el dólar financiero que llegó a valer 1.200 pesos en esas operaciones cripto en la noche de la elección, volvieron a bajar por debajo de 900 pesos. Entonces, lo que digo es, hoy se armó el consenso después de la elección de que Massa puede ganar. Ahora, estas semanas empieza el poroteo de los números, y cuando empezás a repartir los votos de los que ya no están, los votos de Patricia Bullrich, los votos de Schiaretti, los votos de la izquierda, y qué pasa con los votos que o votaron en blanco, o fueron nulos, o directamente no fueron, y empezás a hacer la matemática esa. La verdad que la matemática no te da un resultado cierto, te da un resultado abierto, y donde la lectura del mercado al día siguiente es una lectura de nuevo binaria. O sea, si gana Milei, las correcciones de mercado se van a acelerar, fundamentalmente porque el discurso de campaña apunta a un cambio violento en un régimen económico que hoy está atado con un cepo muy rígido, digamos, si querés, explicitado en prender fuego al Banco Central, y del otro lado tenés un esquema que es una cosa novedosa, porque es un Massa que eventualmente hereda Massa, y le puede echar la culpa de la herencia al otro Massa, y del otro lado y también lo que tenés es una transición. O sea, uno siempre habló del riesgo de transición, y sería una transición consigo mismo, con lo cual eventualmente él es el que decidiría, si llegara a ganar, cómo empieza a desarmar el entuerto. Pero digo, vuelve a haber una lectura binaria, y lo que va a haber es una toma de posiciones sobre esa lectura binaria, donde creo que nadie ex ante te pueda asegurar el resultado. Con lo cual, a tu pregunta, sí, va a haber probablemente alguna demanda de cobertura. Lo que pasa es que fue tan cara la cobertura en la previa al 22 de octubre, sobre todo para lo que es el manejo del capital de trabajo, que bueno, está todo el mundo tratando de entender qué es lo que viene. Claro. Marina, vos bordeaste un tema que yo te quería preguntar. Hemos hablado mucho, sobre todo antes de las elecciones generales, de las propuestas de Milei, pero lo cierto es que si este escenario de paridad se mantiene, Massa tiene tantas chances, y no está tan claro cuál sería el Massa que viene. No pareció haber explicitado demasiado. ¿Vos qué estás percibiendo que puede ser una gestión de Massa presidente si gana en materia económica? ¿Cuán reformista o cuán continuista lo ves? A ver, yo lo primero que diría es que creo que ni Massa sabe quién es el Massa que viene. O sea, hoy lo que tenés es una agenda táctica
para llegar, donde prácticamente vale todo para llegar. Si llega, la lectura será que fue una estratega, y si no llega, la lectura será que fue un irresponsable. O sea, parecido, si querés, a la lectura del 2019, claro, donde también la estrategia política era competir contra el abismo para tener chances. claro. Y ahí salió mal. En el medio, digo, de nuevo, vale todo, valió apoyar la candidatura de Milei, valió, digamos, todo lo que fue forzar el mercado cambiario de la forma que lo hiciste, valió, si querés, después de la elección, el forzar la política fiscal de la forma que lo hiciste, digo, o sea, pero desde el punto de vista de su objetivo, digo, llegó mucho más lejos, o sea, llegó a colarse en un balotaje, y no solo a colarse en un balotaje, sino 7 puntos arriba. Mi lectura es que ese horizonte, que era claramente llegar al 19 de noviembre y ganar en un balotaje, porque era imposible ganar en primera vuelta con esta economía, bueno, el horizonte cambia. O sea, no es lo mismo el horizonte, si tu horizonte es llegar a la elección, que una vez que ganaste, después de que hiciste todo para llegar a eso. Ahora, con un horizonte más largo, ahí ya empieza la lectura económica. Digo, lo que debería venir es, yo planteo un triángulo, digo, los 3 vértices de un triángulo, y digo, es un programa económico, un programa de estabilización, condición necesaria, un programa de estabilización, en todo caso discutimos. Requerís un programa de reformas para que la estabilización funcione, o sea, la estabilización sin reformas no va a funcionar, y requerís mantener gobernabilidad, o sea, requerís manejar la gobernabilidad frente a las reformas y la estabilización. Yo lo que te diría es, más a lo que te ha demostrado que tiene gobernabilidad. Creo que hoy no tiene ni una agenda de estabilización ni una agenda de reformas, pero eventualmente las puede conseguir, o sea, eventualmente las puede comprar, después discutiremos si es bueno o es malo lo que está comprando. Y en todo caso, lo que tiene que ver con la estabilización, bueno, ahí la estabilización va a requerir de arranque una corrección de los precios relativos, va a requerir una decisión sobre la consolidación fiscal y el corte del financiamiento monetario, va a requerir una definición sobre el déficit cuasi fiscal. Yo creo que deberías minimizar la ruptura de contratos. Digo, vos escuchás las propuestas de Milei y apuntan fundamentalmente a la ruptura de contratos, porque te dice el peso no vale ni excremento. Entonces los contratos en pesos no valen, y eso fue, si querés, el origen de la aceleración de la corrida que viste. Claro. Alguien me podría decir, bueno, pero en realidad estaban las condiciones objetivas de partida, y sí, es cierto, o sea, hay un despelote de partida. Va a requerir una tasa de interés de dólares más temprano que tarde, con lo cual si no avanza en un programa y funciona el programa y mantiene la gobernabilidad y alarga el horizonte, va a tener un problema con los vencimientos de deuda fuertes que arrancan en 2025. Va a requerir sentarse a negociar con el fondo. Va a requerir un acuerdo, de nuevo, de precios de salarios o de política de ingresos o como lo quieras llamar, porque digo, las correcciones que yo estoy mencionando tienen costos de entrada, o sea, va a tener que definir, asumir o no asumir costos. Entonces, eso es ahora, no hay ninguna estabilización que dure en el tiempo si la consolidación fiscal está basada solamente en el cambio de precios relativos. Claro. Por eso yo digo, las reformas son condición necesaria para que la estabilización dure en el tiempo. Ahora, si tiene 4 años por delante o eventualmente piensa en una reelección, digo, no tiene, mis sensaciones parados a hoy, ninguna chance. O sea, si gana ahora, gana fundamentalmente por la estrategia política, entre comillas, digo, estrategia tiene una connotación positiva, esto es una estrategia, una táctica política, si querés, de haber dividido como se dividió la oposición, con una enorme contribución de la oposición en esta fragmentación que tuviste, en la forma en que dirimieron las internas y la aparición de Javier Milei, y mucho menos, digamos, en el éxito, digamos, de la cuestión económica, lo ¿no? que está, por eso, o sea, claramente no fue la cuestión económica. Ahora, entonces lo que digo, sí. No podés seguir con esta táctica, digo, 4 años más y que te vaya bien. Claro, eso está suponiendo claro. Que ganes. Exactamente. Da la impresión de que continuar con este esquema, digamos, de medidas parciales es muy difícil. Te pregunto, después de la elección de las PASO, vos mencionabas una fuerte devaluación, daría la impresión, a ver, te pregunto, que si efectivamente Massa gana, no debería volver a ser, más allá de que quedó atrasado el tipo de cambio oficial otra vez. No sé si ves que vuelva a ser una devaluación o que por el contrario, ya teniendo el horizonte de tiempo que vos mencionás, apunta a incorporar una devaluación dentro de un paquete más amplio. Sí, a ver, la de agosto fue una devaluación condicionada directamente por el fondo.
de nuevo, el fondo tenía, yo creo que la lectura igual que la que teníamos todos, de que la elección era de 2. Y en una elección de 2, donde Massa había forzado el corto plazo de la forma en que lo había forzado para llegar, Claro. Usando un desvío en la meta de reservas de 17.000 millones de dólares respecto al compromiso que tenía con el fondo. Se había comprometido a comprar 7.000 y estaba 10.000 abajo. El fondo lo que dijo es, mirá, digo, si el fondo no quería entrar en atrasos, dijo, si vamos a hacer la revisión de marzo y junio, que se hacía en junio y septiembre, lo hicieron en agosto y pasaron 2 revisiones juntas para evitar entrar en atrasos y que tengan que negociar recién con él, que llegue, que eventualmente no puede ser Massa o no. El fondo lo que le pidió fue estas prior actions, y dentro de las prior actions incluía la corrección del tipo de cambio. O sea, cuando vos tenés un bien escaso, la forma de corregir la escasez del bien es subiendo el precio. Eso fue la devaluación. Ahora, la devaluación, como bien decís vos, sin enmarcarla en un programa, te duró nada, y era obvio que te iba a durar nada. O sea, la devaluación del 22% que venía de la aceleración del crawling y de la implementación del impuesto país, te terminó generando que en 48 horas la brecha cambiaria estaba en el nivel inicial, y te terminó generando que la inflación de un mes y medio te terminara llevando el tipo de cambio al nivel inicial. O sea, fue una devaluación que solo te aseguró que la inflación saltara del 6 al 12, pero no te generó ningún cambio, y obviamente sí generó un cambio en las expectativas, de nuevo, respecto a la elección que iba a ser en octubre, aunque para cuando terminó de devaluar y cumplió con las prior actions, ya el escenario político era distinto, no eran 2, eran 3, y Milei había salido primero. Con lo cual, en esa economía, la verdad que estabas en un escenario donde parecía de nuevo que las chances de Milei de ser el próximo presidente eran prácticamente seguras, digamos, porque si entraba en balotaje con Massa, y con Massa no podía ganar un balotaje. Pero lo que digo es, el escenario de octubre, de alguna forma, te vuelve a abrir la puerta a este escenario binario, pero no está resuelto. Entonces, a tu pregunta concreta es, si llegara a ganar el 19, ¿qué es lo que pasa qué pasa el 20 con el tipo de cambio? Bueno, el fondo está corrido, o sea, el fondo va a volver en diciembre y va a negociar con un nuevo programa. Si Massa pierde, mi sensación es que todo el anclaje que lo tiene de nuevo, porque está abierta la elección, se derrumba. O sea, todos los acuerdos de precios se derrumban, y ahí vas a entrar en una zona donde debería haber un esquema de cooperación. Ese esquema de cooperación, mi sensación es que no está, porque no tenés un equipo del otro lado con quien negociar, que tampoco hay un programa del otro lado con quien negociar. Claro. Y ahí mi sensación es que es bastante tierra de nadie. Por eso te decía, es una transición, el riesgo de transición, o sea, una transición donde te queda un agujero entre la elección y el día de diciembre, donde, yo qué sé, medio muy problemático. Si Massa llegara a ganar, de nuevo, el cepo sigue funcionando, el caudal político de él obviamente va a aumentar, no es lo mismo, tener fecha de expiración que la fecha de expiración sea 4 años más, y la política cambiaria, el mensaje que ellos dejan trascender es, se reinstala el crawling, inflación menos algo, no sé, poner al 8 o al 9% mensual, pero claramente tiene que ir a un programa, y ese programa, mi sensación es que no tenés tiempo hasta abril para armar un programa de estabilización y esperar que llegue la cosecha, porque insisto, o sea, ya 2025 vuelve a ser año electoral, ya 2025 tenés vencimientos grandes de deuda, y el día de mayor caudal político, si gana, es el 19 de la noche. Totalmente. Cada día que pasa empieza a perder. Es cierto que entre el 19 y el 10, de nuevo, es la gestión del otro Massa, que en realidad es la gestión de Alberto Fernández. Las correcciones que se hagan se deberían hacer durante esta gestión, no durante la que viene, pero de nuevo, los tiempos, como decís vos, requeriste haber implementado un programa, y mi sensación es que, de nuevo, está todo el mundo enfocado en la elección, y nadie está mirando un poco el cómo sigue. Ahora, Marina, quiero complementar esta mirada, ahora sí volviendo un instante a Milei, y la pregunta concreta tiene que ver, a partir del acuerdo con Macri, Bullrich político, ¿esto puede tener una expresión económica yo diría, de moderación en ese esquema rupturista que vino hablando Milei por lo menos hasta las elecciones generales? Ayer él se sintió obligado a refrendar que va hacia una dolarización y
que quiere cerrar el Banco Central, porque me parece que percibía que le estaban desgastando, digamos, buena parte de sus ejes centrales, ¿no? ¿Ves la posibilidad, digamos, de que esa cooperación con el macrismo termine de alguna manera generando algún grado mayor de previsibilidad de lo que proyecta Milei como posible presidente? Sí, a ver, tres cosas, ¿no? Digo, la primera es, él tenía un discurso que era concreto, era casta y dolarización. Sí. Casta ya no es más, y dolarización tiene signo de pregunta, o sea, se quedó sin discurso, se le vació el discurso. Lo segundo que te diría es, a ver, la dolarización per se, digo, no tiene, o sea, no es una discusión de los economistas si es ventajoso o no para la Argentina dolarizar, o sea, ya no estamos discutiendo los costos que tendría una eventual dolarización si el mundo cambia. Digo, pensá que venimos del fracaso de la convertibilidad, donde los países que optaron por regímenes cambiarios más flexibles sobrevivieron el shock de oferta que arrancó en el 96 y terminó en el 2001, 2002, y la Argentina con la convertibilidad no sobrevivió. O sea, pero ya no estamos discutiendo la rigidez de la regla, sino que lo que estamos discutiendo son los costos de entrada. Claro. Entonces, con un Banco Central al que le faltan muchos dólares, o sea, está usando dólares que no son propios, y que tiene un excedente de pesos tan grande que a su vez crea pesos, la verdad es que no tenés dólares para dolarizar. El dólar de dolarización es un dólar de hiperinflación. No digo, como fue, si querés, el dólar de la convertibilidad. Claro. O sea, Menem llega con un tipo de cambio unificado en 650 pesos, australes, perdón, y la convertibilidad se hace a 10.000. Y Menem unifica el dólar en 650 australes, pero en enero de ese año, antes de la devaluación del 6 de febrero de Alfonsín, valía 17. Entonces lo que digo es, no tenés dólares para dolarizar, las propuestas de dolarización consiguiendo dólares prestados, digo, son te diría que son no quiero pasarme con los adjetivos, pero digo, no tenés, a un país con un riesgo país de 2.600 puntos básicos, vos no le vas a conseguir resolver su situación financiera aumentando el endeudamiento en la forma en la cual está proponiendo. Claro. Y los esquemas de conseguir dólares a través de un fideicomiso o a través de un ripo o de la operación financiera que sea, mi sensación es que tienen un objetivo más cortoplacista de conseguir una comisión por la operación, claro, que por resolver los propios problemas de la Argentina. O sea, claro, no tienen gollete. El fideicomiso de Ocampo cuesta 150 millones de dólares por año en las propuestas que él pone. O sea, más que la operatoria del propio Banco Central. Digo, no tiene... Y dolarizar sin dólares, de nuevo, no tiene, de nuevo, es un tipo de cambio muy alto, pero aún haciendo un tipo de cambio muy alto, te ves un problema con la deuda de pesos convertida a dólares el primer año. O sea, vos dolarizar inmediatamente te hace problema. Un problema es cómo hacer frente a los vencimientos de la deuda de pesos convertida a dólares, porque no tenés dólares. O sea, sin prestamista de última instancia, digo, vas a un problema de deuda, un problema de default. Tenés un problema, digamos, con el sistema financiero, porque los depósitos transformados a dólares van a tener muchos menos encajes de los que tienen hoy, porque los encajes que tienes hoy tienen que respaldar a todos los depósitos, y podés tener un evento bancario, sobre todo si es un evento de deuda, y va a tener un problema, digamos, de cortísimo plazo para poder hacer frente a los gastos del sector público, porque la reestructuración del gasto la tenés que hacer, pero no la vas a hacer el día 1, o sea, vos vas a llegar y vas a tener que pagar los salarios y las jubilaciones. Entonces lo que digo es, de corto plazo la organización es una propuesta de campaña que fue terriblemente exitosa como propuesta de campaña y que es totalmente impracticable el primer año. Y avisar que vas a dolarizar un año después, 2025, 2026, digo, te deja sin ningún horizonte, o sea, claro, ¿cuál es tu claro, ancla? Claro. Entonces mi sensación es que es imposible armar un programa manteniendo el discurso ese, la sensación que da es que ese discurso se mantiene durante la campaña, y después de la campaña el discurso se tiene que correr. Hay que ver, digamos, si Javier Milei está dispuesto a correrse de ese discurso. Pero entonces a tu pregunta concreta es si Juntos por el Cambio tiene un programa. Bueno, de nuevo, vuelvo al triángulo, o sea, el triángulo tenía 3 vértices, tiene un programa de estabilización, tiene un programa de reformas y tiene la gobernabilidad. Yo decía, Massa tiene la gobernabilidad, pero no tiene la estabilización y las reformas, eventualmente puede comprarlas. Y esta alianza entre Juntos por el Cambio y Javier Milei, bueno, decime cuáles de los 3 vértices tienen. En la estabilización, hoy Javier Milei tiene la dolarización, que no es un programa de estabilización, es un programa de estabilización del régimen cambiario monetario. Juntos por el Cambio
tenía, si querés, una discusión abierta sobre cuál es la estabilización, pero decime quién es el interlocutor, digo, porque no son los que tenía Juntos por el Cambio. Claro. Y de hecho algunos de los que tiene, digo, son parte de los errores iniciales de la gestión de Mauricio Macri, que evidentemente no tiene ninguna ninguna autocrítica respecto de qué es lo que pasó. O sea, su diagnóstico es que lo que pasó fue que no fue lo suficientemente rápido. Y tiene una agenda de reformas que, de nuevo, requiere gobernabilidad. O sea, ¿cuál es la agenda de reformas? Entonces, mi sensación es que está todo muy abierto en ambos lados. La discusión puntual es cuál es el eje de gobernabilidad y quién es quién. Yo, provocativamente, escribimos un informe hace un mes atrás, poco más de un mes atrás, que decíamos, los 3 candidatos quieren ser Menem. O sea, todos quieren ser Menem. Digo, Patricia quería ser Menem cuando decía si no es todo es nada. Javier Milei quiere ser Menem, se deja las patillas y tiene un discurso, digamos, transformador como los 90. Incluso más, yo que sé, salió la semana pasada una foto de él con Alzogaray al lado y el logo de la UCD atrás. O sea, de alguna forma, dada la inflación que estás teniendo hoy y los problemas estructurales que te genera el faltante de dólares, bueno, la lectura es, digamos, más parecida, digamos, a la que tenías a fines de los 80, cuando Neustadt le hablaba a Doña Rosa. Sí, me acuerdo. A fines de los 80, el desempleo era 6%. Sí. Hoy el desempleo es 6,2%. Y en los 90, cuando vos lograste bajar la inflación, el desempleo llegó, antes de la crisis del 2001, que llegó a 25, había llegado a 17%. Entonces el punto es cuál es el programa que maneja los 3 vértices, insisto, estabilización, reformas y gobernabilidad, digamos, que pueda mantener un equilibrio entre las dos cosas. Y la verdad es que no aparece, hoy no está. Marina Dal Poyetto, te agradecemos muchísimo el análisis y la mirada prospectiva que nos deja con enorme incertidumbre, pero creo que es lo que estamos viendo la mayoría. Bueno, muchas gracias por llamar. Un abrazo, hasta luego.